Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 165. Estar de acuerdo en el pecado que algunos cometen e incluso defenderlo es ir en contra de Dios mismo. Jueces capítulo 19 al capítulo 21. Si te has dado cuenta hasta ahora en nuestra lectura de la Biblia, notarás algo muy peculiar. En el libro más santo de todos los que pueden existir, puesto que es el libro del Dios Santo, encontramos historias que nos parecerían que no deben estar allí, por el relato crudo y a veces hasta para algunos aparentemente ofensivo, por la forma tan detallada en que se expresa el pecado y la maldad de algunas personas. Ahora, esta peculiaridad de las Escrituras es algo a lo cual algunos aluden como una excusa para no creer en Dios. Dicen que si un libro, como lo es la Biblia, contiene dichas historias, entonces no puede ser santo ni el Dios que lo llama su libro. Pero tenemos que recordar que una de las cosas que Dios hace al respecto del hombre a través de la Escritura es manifestarle qué tan lejos puede llegar en su pecado y en su depravación cuando se aleja de los principios que Dios ha establecido para que rijan su vida a través de una vida como la demanda Dios. Y por ello es que la ley fue dada para manifestarle la pecaminosidad del hombre, y estas historias son la demostración de lo perverso y malvado que es el corazón humano. Ahora, en nuestro tiempo diríamos que no faltan las noticias y todo lo que vemos y oímos manifiesta esa pecaminosidad. Pero respecto a la Escritura, cuando habla acerca de esto, nos manifiesta cuán alejado está de Dios el hombre cuando quebranta sus leyes santas, cuando decide guiar su vida por sus propias inclinaciones, y no solamente, como dice el libro de Romanos, que se satisface con pecar, sino que aún también se goza con aquellos que lo hacen. Esta historia de Levita, cuya mujer le había sido infiel, y luego en una trama muy devastadora de la historia, esta mujer es violada hasta morir, hizo que se levantaran todas las tribus de Israel para borrar a ese grupo de perversos que habían hecho este terrible pecado. Que por supuesto no fue algo ocasional, porque ese grupo de personas en aquella ciudad de Benjamín llamada Gabá eran pecadores al extremo, como los mismos de Sodoma y de Gomorra. Habían llegado a esta práctica malvada y pecaminosa de la homosexualidad. Cuando todas las tribus de Israel le pidieron a los benjamitas que entregaran a estos hombres perversos, en lugar de estar de acuerdo en que el acto pecaminoso de estos hombres merecía la muerte de todos ellos, los defendieron. Y así entonces comienza otro momento trágico cuando todos los de Israel se juntan para pelear contra los de Benjamín, y en una primera y segunda batalla mueren miles de hombres de Israel, hasta que en la siguiente batalla Dios trae el juicio sobre los de Benjamín y son derrotados y mueren más de 20,000 hombres de Benjamín, y también destruyeron sus ciudades y mataron a la mayoría de sus habitantes. Después se dan cuenta a los de Israel que prácticamente ha quedado borrada toda una tribu de Israel y quieren arreglar este asunto, por lo cual buscan entre las ciudades quienes no subieron a la guerra por causa de un voto que habían hecho, para que de ahí tomaran mujeres para la tribu de Benjamín. Y luego buscan otro método para que la tribu de Benjamín pueda seguir existiendo al poder reproducirse. La culminación de esta historia trágica se da mediante una frase que nos permite ver lo que va a suceder posteriormente durante la historia del pueblo de Israel. Dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y como ya lo he mencionado anteriormente, aun cuando esta frase tiene que ver con el aspecto político y social, está enmarcada también en el plano espiritual. Y no porque faltara un rey estaban mal espiritualmente, sino porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando uno deja que su propio parecer nos guíe, entonces haremos lo que siempre nuestra inclinada y perversa naturaleza caída nos va a llevar a hacer. No solamente a pecar, sino también en estar de acuerdo con aquellos que pecan. Qué terrible es cuando alguien se goza en la maldad de otros.
de pronto y de manera muy firme la justicia de Dios caerá sobre todos ellos.